Bienvenidas a este espacio donde hablamos de maternidades, desde nuestra interseccionalidad, nuestros sentires y nuestros cuerpos. Yo soy Iliria y esto es Crear, Criar y Resistir. Aquí sabemos que no hay una sola forma de maternar y que nuestras experiencias están atravesadas por la cultura, la sociedad y nuestro territorio. Así que las dejamos con esta primera entrevista rumbo a la presentación de nuestra primera edición de fanzine de Mamás para Mamás, Crear, Criar y Resistir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Iliria y estamos en la segunda entrevista rumbo a la presentación de nuestro fanzine colectivo de Mamás para Mamás. Y pues hoy tengo el gusto de presentarles a una gran amiga, compañera, con quien hemos compartido un montón de momentos pues muy canónicos en nuestras vidas. Sí. Entre ellos pues ahorita la maternidad. Y pues les presento, ella es Angélica Trujeque, es mamá de tiempo completo, es abogada. Y pues ahorita está siendo mamá de 2 criaturas. Y pues cuéntanos, Angie, ¿quién eres? ¿En dónde andas? Bueno, hola, yo soy Angélica Trujeque. Pues soy mamá. Principalmente soy mamá de 2 criaturas, una chiquita de 1 año y 9 meses y de un niño más grande de 4 añitos. Y pues eso, o sea, principalmente eso ya. Pues estoy a punto de titularme y soy repostera también. Ahorita que pues la situación está difícil, con eso nos da completamos. Genial. Está muy, muy interesante esa parte que no conocía de ti. Así que vamos a pasarles el link para que la contacten. Sí. Y bueno, Angie, ahora sí que creo que para todas ha sido como... O para todas es diferente el proceso de la maternidad desde el primer momento en que nosotras pensamos en el embarazo, en la decisión de tenerlo o no tenerlo, en la idealización que nosotras tenemos respecto a la maternidad, respecto a lo que significa ser mamá, porque de repente tenemos como... Pues sí, una idea que hegemónicamente se ha establecido, ¿no? Sí. Sobre lo que es la maternidad, y cuando tomamos esa decisión hay muchas cosas que no sabemos y que vamos descubriendo hasta que ya tenemos a los bebés en nuestros brazos y decimos, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, para ti, ¿cómo fue el proceso desde tu embarazo y cómo viviste ese proceso? ¿Cómo fue para ti? Bueno, para mí, unos 2 años antes de embarazarme de mi Kinakú, tuve una pérdida. O sea, en realidad se llama embarazo molar, ¿no? O sea, el embarazo se va desarrollando y la pancita te empieza a crecer, pero en realidad en tu vientre no se está formando nada, ¿no? Se forman así como cachitos de carne, pues a los cachitos de carne les pueden crecer pelo, dientes, cosas así. Okay. Pero no un bebé, ¿no? Entonces, aquella vez yo estaba como muy decidida a tenerlo, ¿no? Y cuando nos hacen el ultrasonido, y en el ultrasonido primero me dijeron, no, está muy chiquito, toma tu ácido fólico y ven en 1 mes. Y ya 1 mes después, pues tú me acompañaste, al ultrasonido transvaginal, y entonces ya fue cuando me dijeron que no iba a ser, porque pues no estaba formando nada, ¿no? Entonces, pues de esa pérdida yo quedé como muy triste, muy mal, entré pues sí en depresión, recibí atención psicológica y todo, porque, o sea, no sé por qué en ese momento me hacía como mucha ilusión, y en terapia llegamos a la conclusión de que pues, necesitaba algo a que aferrarme, ¿no? Que tampoco por eso se pueden tener hijos, y tal vez eso fue lo más sano, ¿no? Azul, que no sucediera en ese momento, porque definitivamente era como por las razones más equivocadas, ¿no? Okay. Entonces, pasó todo ese proceso y igual el doctor me dijo, no puedes intentarlo hasta dentro de 2 años. Pudimos confirmar el embarazo, pues teníamos, pues también, o sea, yo tenía miedo, principalmente, de que me dijeran, no, pues otra vez. Yo tenía mucho miedo de que me dijeran otra vez como, pues no, o sea, porque a pesar de que para mí era difícil como decir, sí quiero un bebé ahorita, porque ya habían avanzado más en la carrera y así, yo creo que mi mayor miedo era que me dijeran, no puedes tener hijos
y como esa era la constatación de que no podía, ¿no? Y me sentía mal porque además uno tiene culpas muy tontas sobre, por ejemplo, haber participado en el movimiento abortista, ¿no? Y al final es todas esas cosas que te van inculcando de la cristiandad y así, pues te llevan a pensar que no eres merecedora o que por las cosas por las que has luchado te hacen pues como una mala persona, ¿no? Que no Una merece. especie de karma. Ajá, exactamente, Ok. como que no mereces ser mamá. Entonces yo pensaba que ya, o sea, que ya no iba a poder ser mamá nunca, ¿no? Y cuando me embarazo de Kinaku, yo primero, o sea, fuimos al ultrasonido y era un producto pues chiquito, ¿no? Tenía creo que 4 semanas de gestación y pues en ese momento no te pueden decir nada más que si estás embarazada. Entonces yo le comentaba a Juan, mi compañero se llama Juan, mi esposo se llama Juan, que íbamos a ver como, o sea, no le íbamos a decir a nadie más que a mi mamá, porque si al final no, o sea, no se podía, no iba a ser, pues no quería que nadie supiera para que nadie me preguntara después, porque, pues, o sea, yo sí sentía como que no iba a ser, ¿no? Pero pues las cosas se fueron desarrollando y ya a los 3 meses ya nos confirmaron que todo estaba bien. Entonces, entonces a los 3 meses cuando ya nos hicieron como el ultrasonido, el estructural, ya como que dijimos, A ver, ven el ultrasonido ajá, estructural. sí. Entonces nos hicieron el ultrasonido estructural y ya pues confirmamos que todo estaba bien y dijimos, pues ya le podemos avisar a todo el mundo. Y pues ya a pesar de que, o sea, sí era un momento complicado porque mi esposo, que en ese momento no era mi esposo, estaba viviendo con su papá a 2 horas de donde yo vivía y solo nos veíamos el fin de semana. Entonces, pues prácticamente todo el embarazo, él vivía lejos y estaba trabajando por allá y haciéndose cargo de su papá y otros asuntos de su casa. Y yo pues estaba en mi casa y estábamos en un periodo en el que no se había acabado la pandemia, o sea, seguíamos por ejemplo, yo seguía en la carrera, pero en clases virtuales. Y y mi mamá tenía un negocio de una tienda, pero pues no abríamos bien, o sea, atendíamos a través de una ventanita y así, ya sabes, las cosas de la pandemia. Entonces, pues sí, era como un proceso muy solitario, ¿no? Porque a pesar de que le avisamos a la gente y así, pues no era como que nos pudieran ir a visitar para ver cómo estábamos y cosas así. Entonces, pues todo el proceso sí fue solitario y de hecho, antes de esto, pues ya teníamos familiares que habían fallecido por COVID y había como este miedo de que alguien nos contagiara y eso pusiera en riesgo a mí y el embarazo, ¿no? Que al final sí nos dio COVID y sí me dio COVID en el embarazo, pero no sé, como que, o sea, yo fui la que menos mal lo pasó, porque a Juan sí le dio feo, así mal, lo tumbó. Y a mi mamá también le agarró muy, muy feo el COVID. Pero pero como que a las embarazadas y a los niños les daba así Tranquilo. muy tranquilo, muy leve. Ay, qué bueno. Sí, entonces pues sí, más que todo fue un proceso muy solitario, muy, pues sí, muy guardado, ¿no? Y igual decidimos llevarlo en una clínica privada. Tenía el seguro de la universidad, pero la neta nos daba miedo ir al IMSS porque había muchísimos contagios. Y de hecho mi tía falleció en la unidad de la Margarita y era la que me tocaba. Entonces como que había mucho miedo de que algo así nos pasara a nosotros también. Sí, pues Sí. Está cañón. Fueron momentos bien, bien tensos. Sí. Sí. Y ya, pues
como que yo no tenía muchas expectativas así hacia el embarazo en sí. O sea, yo recuerdo mi embarazo pues feliz. No estaba muy consentida por mi esposo porque él de por sí no es así. Pero mi mamá me cuidó muchísimo. Mi hermana ya tenía una niña de 3 años, entonces como ella ya, pues ya, o sea, yo ya había visto como su embarazo y su proceso y su lactancia, ¿no? Entonces para mí no era como del todo desconocido. Pues tuve mucho de Kinaku, los primeros 3 meses vomitaba todas las mañanas y me sentía pero mal, así mal. Pero sí, o sea, recuerdo mucho que los cambios que iba viendo en mi cuerpo me emocionaban y me emocionaba mucho sentir a mi hijo dentro de mí y era como algo que no solo me iba cambiando por fuera, sino por dentro, que me hacía sentir, pues es que uno como mujer tiene como muchos problemas en cuanto a su propia valía. No, pues es parte de la estructura capitalista de hacerte sentir así porque pues eso tienes que ser dentro de esta estructura, ¿no? Pero sentir cómo crece una vida dentro de ti te cambia y te cambia la perspectiva porque uno a veces se siente poco valiosa o como sin la capacidad. Pero saber que tienes, o sea, que, pues, o sea, milenariamente lo tenemos, ¿no? Pero cuando ya lo experimentas en carne propia, te genera una sensación diferente de suficiencia, de que, pues sí puedes y de que tu cuerpo es suficiente, ¿no? O sea, todas las cosas que te han dicho sobre tu cuerpo ya no son válidas porque tu cuerpo es capaz de crear vida. ¿Y qué hay más padre y más poderoso que eso, no? Entonces, eso para mí fue muy, o sea, me sanó mucho como, como para dejar de sentir que no era una persona valiosa. Y además, como yo me enteré que estaba embarazada por junio, más o menos, junio, julio, y en noviembre mi mamá recibe el diagnóstico de que tiene cáncer. Entonces, cuando nos enteramos, pues yo estaba ya tenía el embarazo pues avanzado, o sea, estaba a 2 a 3 meses de parir. Entonces, pues para mí fue muy, muy difícil porque mi mamá, pues para mí es muy importante, es la persona con la que crecí, porque lamentablemente pues mi papá no, o sea, a partir de cierta edad dejó de formar parte del panorama y mi mamá pues me sacó adelante toda la vida, ¿no? Y cuando yo más la necesitaba, ella fue la única persona que estuvo. Entonces, en el momento en el que nos enteramos, pues yo estaba embarazada y yo siempre le he dicho incluso a mi hijo que, o sea, si no fuera por él, yo, pues sí, otra vez me hubiera caído en una depresión terrible y tal vez hubiera dejado de comer, hubiera empezado a comer muchísimo o, no sé, me hubiera descuidado muchísimo pues sí, para tratar de afrontar, ¿no? La situación. Pero el hecho de saber que tenía a mi bebé creciendo dentro de mí, hizo que pues sacara fuerza porque no, pues sí, o sea, no me podía como tirar a llorar porque mi mamá necesitaba que estuviera para ella y mi bebé necesitaba que siguiera sana para él, ¿no? Entonces, o sea, en ese punto para mí fue muy importante pues que él estuviera dentro de mí para seguir yo pues dándole para adelante, ¿no? Y seguir trabajando. Y de hecho, el día que nació, mi mamá fue a recibir la fecha para su operación, ¿no? Para
para una histerectomía. Entonces, el día que nació él, yo estaba, o sea, fuimos al hospital y mi mamá no pudo estar ahí, ¿no? Porque tenía que estar ella en el hospital también recibiendo su fecha para la operación. Pero, pues, o sea, fue todo muy triste, obviamente, porque pues uno no espera como esas cosas. Pero también fue de donde yo obtuve fortaleza y entereza para poder como afrontar la vida en ese momento. Y de hecho, mi mamá recibe una fecha muy cercana porque mi niño nace a mediados de febrero y ella tiene su operación a principios de marzo. No manches. Entonces fueron así. Yo salgo del hospital un día después porque no tuve ninguna complicación, que ahí por ejemplo tuvimos un problema en el hospital porque mi niño nace por cesárea, ¿no? Porque o sea, producto de todo este estrés, a mí se me sube la presión. Y y ya con todo este estrés, voy a mi revisión de febrero y me dice el doctor, no, ya te voy a mandar medicamento para bajarte la presión, pero si no baja, tú ya tienes que tener al bebé. Entonces, fui al doctor creo que un 14 de febrero. El 15 todo el día me estuvieron revisando la presión y no bajó. Entonces, como no bajó, ya llamé al doctor y me dijo, no, pues ya, vente mañana a las 7 de la mañana y ya tiene que nacer. Ok, entonces fue como muy programado, sí. ¿no? Pues muy programado y al mismo tiempo no, porque se supone que iban a ser los primeros días de marzo. Ok. Y yo estaba dispuesta al parto, ¿no? Fíjate que no tuvimos así como mucho, o sea, como yo había visto que mi hermana había tenido ahí a su bebé y todo le había salido pues relativamente bien, no habíamos buscado más opciones. Entonces, cuando cuando chequé como que clínicas, pues ya agarré la misma que mi hermana y básicamente el mismo paquete, ¿no? Entonces, ese día nació el bebé y yo tenía la presión, pero hasta arriba, así, vean, botadísima. Y y salgo del quirófano, me llevan al cuarto y y pasan las horas y no me dan a mi bebé. Y así pasaron varias horas, yo creo que pasaron como 12 horas en las que no me dieron a mi bebé. 12 horas. Wow. Y fue muy feo, o sea, yo creo que es de las experiencias más feas que he vivido, porque yo decía, si mi bebé tiene algo mal, díganme, pero porque, o sea, de verdad yo no entendía por qué no me podían entregar a mi bebé, ¿no? Y nadie nos decía nada. Y mi esposo fue a preguntar 2, 3, 4 veces por qué no nos dan al bebé, ¿no? Y él podía ir al cunero a verlo, pero yo pues me estaba recuperando. Sí. Entonces ya como a las 6 de la tarde, que me operaron a las 10, como a las 6 de la tarde yo le dije, no, pues ya, o sea, ¿qué pasa, no? Y ya me paré así con la cesárea y me caminé hasta el cunero y ya lo vi. Y lo peor es que, o sea, mi bebé o sea, al principio sí nació y estaba respirando muy rápido. Entonces le tuvieron que poner un casco de oxígeno para que se regulara. Pero, o sea, se reguló y lo dejaron ahí. O sea, y entonces también nos enojamos terriblemente porque pues era atención privada, ¿no? Estábamos pagando y se nos hizo así terrible que no nos dieran al bebé, nada más porque al pediatra se le olvidó que mi bebé estaba ahí. No inventes. Sí, así no, yo quería madrear al pediatra. ¡Qué coraje! Sí, te lo juro, yo quería madrear al pediatra, pero ya no lo vi. Sí. entonces, pues ya, o sea, cuando yo fui vi a mi bebé y ya se me bajó un poquito la presión. Sí, pues también como toda esa tensión no te nivelabas, ¿no? No, y ya, o sea, ya luego tuvo que subir el médico general que estaba en guardia a ya entregarme a mi bebé porque no estaba nada mal. Y ya cuando me lo dieron, así fue como magia.
se me bajó la presión, me regulé y ya me quedé tranquila, ya de hecho me retiran el medicamento y entonces pues ya regresamos a casa y 12 días, o sea, pues uno tiene que guardar 40 días, ¿no? Según. Pero mi mamá pues tenía que operar y prácticamente pues las dos nos sosteníamos de la tienda que tenía mi mamá, entonces pues ni modo, ¿no? Nos tocó, pues ella se fue a operar, le hicieron una histerectomía. Entonces, pues la recuperación era relativamente larga, de no cargar, o sea, prácticamente, pues nos abrieron del mismo lugar y era pues un proceso, pues ahí similar, ¿no? Ay, no. Entonces, pues imagínate. Entonces, así a los 12 días ya fue como, pues ni modo, párate y vete a trabajar. Sí. Y así fue. Entonces, en esa parte de tu posparto, digamos que bueno, siento que todas vivimos como ese proceso bien diferente Sí. en cuanto a las sensaciones, en cuanto a lo emocional y lo físico. Y como que el posparto también se vive de diferentes formas y desde diferentes acompañamientos, ¿no? Ujú. Entonces, tú en ese proceso no tuviste como esa chance de ese acompañamiento en tu posparto. Pues los primeros 10 días, sí, ¿no? Mi mamá me mandaba comida, mi hermana, tenía su negocio ella abajo de donde vivimos, entonces ella me subía la comida y así, pero sí, o sea, uno se siente, o sea, de por sí yo creo que con cuidados o sin cuidados uno se siente solo en ese momento, Sí. ¿no? Porque, pues, nadie te entiende porque estás conociendo tanto a bebé como te estás conociendo tú como mamá y además el bajón de hormonas del embarazo es terrible. Yo creo que es muy feo. Y luego la empezada a lactar es... Yo me acuerdo que yo lloraba así muchísimo mientras le daba pecho a mi hijo porque me dolían hasta los pulmones, creo, o sea, sentía así como si tuviera electricidad a través de los senos. No, fue horrible, 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 horrible. Y no, no, fue muy feo. Y los primeros 12 días, pues estuve pues, relativamente tranquila, ¿no? Pero cuando mi mamá ya se fue a operar y eso, pues ya, o sea, no solo era como ya levántate y pues tuve que ir a atender la tienda, hacer de comer, pues así ver pues que funcionaran las cosas, ¿no? Y pues sí fue, ya no me acuerdo bien qué tan difícil fue porque también uno como que entra en un piloto automático de pues esto tiene que salir porque tiene que salir, ¿no? Como en modo alerta, ¿no? O sea, como que sientes que no te dio chance la vida de vivir ese proceso. Sí, porque también ay, sí, o sea, te lo juro que, o sea, me acuerdo de cosas muy concretas, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, no me acuerdo qué estaba haciendo el Juan. No me acuerdo, no me acuerdo dónde estaba, o no me acuerdo, no me acuerdo si se tenía que ir a trabajar, o no, la neta no me acuerdo. Pero o sea, lo que me acuerdo es que estuvo feo, que estuvo difícil y que, por ejemplo, de Kinakú estuve tomando el analgésico como 20 días porque, o sea, los primeros creo que te lo mandan, ¿qué? 2 semanas, ¿no? Sí, más o Te menos. lo mandan 2 semanas, pero ya, o sea, ya habían pasado, o sea, ya se me había acabado mi receta y yo seguía tomando el analgésico porque estaba inflamadísima. Por lo mismo del movimiento, ajá, no hubo reposo y eso. Y no, o sea, no me imagino o sea, porque yo nada más tenía una cría, ¿no? Pero después cuando tuve a mi segunda bebé, no me imagino cómo hubiera sido como ese proceso con 2 niños, ¿no? No. Yo no me imagino tener todo. Sí. Entonces, no. Yo admiro mucho así a las mujeres que, pues que, o sea,
tienen que trabajar inmediatamente y pues es una injusticia, ¿no? Bien cabrona, Sí. porque no hay posibilidad de nada, ¿no? Cuando económicamente, pues tienes que seguir como produciendo, generando, porque si no, o sea, no hay como quien responda, quien haga. Y no solo dependía yo, no, pues era mi mamá, porque ella también estaba atravesando como su propio proceso, que también debe ser un proceso dificilísimo, como perder, eh, pues sí, tu matriz, tus ovarios, que además pues tienen un montón de funciones, además de dar Sí. hijos, ¿no? Entonces ese momento, pues sí lo recuerdo así como muy difuso. Sí. ¿Quién sabe qué más pasó? ¿Y crees que haya como mucha, bueno, cómo viviste esa diferencia en tu proceso con Kinaku y ahora el proceso con Artemisa? ¿Lo viviste muy parecido, ya fue más tranquilo? Fue bien, fue bien difícil porque cuando nació mi hijo, pues o sea, fue así como, fue mi salvación, fue hermoso y todo lo que hacía y todo lo que me esforzaba y todo, o sea, todo lo que había pasado, pues lo hacía por él, ¿no? Y pues tú ya lo entiendes, ¿no? Uno siente un amor tan desbordante, tan que no se compara con ninguna otra cosa que haya sentido antes, que uno piensa, o sea, o al menos a mí me pasó eso y no sé si a otras mamás les haya pasado eso. Yo pensaba que no podía, o sea, no podía amar a otro bebé igual, ¿no? Y se sentía injusto para tanto para el bebé que venía como para Kinaku. Y además, cuando supimos, mi mamá estaba hospitalizada otra vez. Ay, Cuando supimos que estaba embarazada de Artemisa, ¿no? Entonces yo no quería decir nada, sí, nada. No quería darle otra preocupación a mi mamá porque, no sé, es que uno vive como, pues sí, como va pudiendo, ¿no? Entonces yo no le quería dar otra preocupación a mi mamá. No quería, como pensar que Kinaku iba a sufrir porque, pues, a como sean, pues él era solito y él tenía toda nuestra atención y él tenía todo nuestro amor. Y cómo iba yo a atreverme a traer a otro niño, ¿no? Al mundo. Además de que, eso sí no lo mencioné, cuando nace Kinaku, ese día anuncian que estalló la guerra en Ucrania. Y yo así de, ay, no, ¿cómo me atreví? Sí, entonces como viendo los horrores del mundo, yo decía, no, pues ya no, ¿no? E incluso le decía a Juan, pues ya, pues hazte la vasectomía, porque pues a mí ya me hicieron una cesárea, ¿no? Y y ya, o sea, más o menos ya estábamos en la decisión de cuándo y cómo se iba a hacer la vasectomía, porque se había roto el pie. Entonces, sí, me acuerdo. se había roto el pie y ya, o sea, estaba pasando mucho tiempo en la casa y ese también fue el problema. Entonces, ya pues me embaracé y ya cuando nos dimos cuenta, te digo que mi mamá estaba otra vez hospitalizada y ya yo le conté cuando salió del hospital, bueno, no, le conté si ella todavía estaba en el hospital, pero ya estaba como fuera de riesgo. Y ya, lamentablemente, viví mi embarazo de Artemisa con mucha depresión. Tenía mucha culpa porque yo decía, ¿cómo me atrevo a traer otro niño a este mundo podrido? No vamos a poder económicamente, pues sí, ¿no? Un montón de cosas, pero al mismo tiempo yo pensaba como, pues, o sea, es que no sé, igual y ahí sí no pido que nadie se identifique con mi sentimiento, porque no, o sea, ni siquiera, o sea, no creo que todos debamos pensar eso, pero una vez que tuve a mi primer hijo, se me hizo muy difícil la idea de no tener al segundo.
¿no? Como... Ok. Sí, o sea, como no... O sea, sí pasó por mi mente como interrumpir el embarazo, pero fue así como muy rápido, como... O sea, fue una idea que tuve y la deseché con mucha rapidez, ¿no? Ok. Y ya, entonces, o sea, todo el embarazo de Artemisa la pasé mal. No sé si eran las hormonas, porque las hormonas también te juegan unas pasadas horribles en el embarazo, pero no, o sea, mal. Eh, Me la pasaba llorando, pues principalmente me la pasaba llorando, pero de por sí yo soy una persona muy chillona también. O sea, nada más era eso como a la cuarta potencia. Entonces, yo siento, o sea, y eso me da mucha tristeza porque pues ya no voy a tener otro hijo, yo ya acabé de tener hijos. Me da mucha tristeza pensar que no disfruté mis embarazos, ¿no? Me da como culpa y es una culpa tonta porque pues ya, o sea, ya pasó, Ya ¿no? fue. Ya no tengo, o sea, ni la posibilidad ni las ganas de volver a embarazarme. Pero también pues, o sea, cuando me dijeron que es una niña, pues sí fue así como, pues es que normalmente pues los hombres solo pueden tener niños o solo pueden tener niñas, ¿no? O sea, es menos común que los hombres puedan tener niños y niñas. ¿A poco? Sí. Oh, eso no sabía. Ajá, entonces pues cuando me dijeron que era pues niña, no, yo me emocioné muchísimo. Y ya pues a partir de ahí pues traté como de... Ya, sí. Entonces a partir de que pues supe que era una niña, pues ya estaba yo como esforzándome más por ser feliz, ¿no? Pero también no sé por qué estaba tan deprimida. Y bueno, sí sé por qué. Juan tenía un trabajo terrible, ¿no? No le pagan mucho, trabajaba de lunes a sábado, se iba a las 6 y regresaba a las 8 de la noche. Entonces, pues prácticamente yo estaba maternando así en soledad. Y embarazada. Y embarazada. Entonces, o sea, fue terrible porque yo decía, o sea, debería estar feliz, ¿no? Pero no, yo tenía mucho miedo de que, o sea, esa situación, porque yo ya iba saliendo del posparto, cuando a mi niño tenía 1 año y 9 meses y yo me empezaba a sentir otra vez persona. Pero no, pero nada más así me empecé medio a sentir persona y ahí vamos otra vez. Sí. ¿Y ahorita sientes que ya vas como otra vez regresando o sientes que es diferente ahora que tienes tus dos niños? Yo creo que un poco de o sea, es diferente porque se acompaña, porque mi niño ya va a la escuela, entonces ese rato que va a la escuela yo pues trato de hacer el quehacer, de apurarme, ¿no? Y mi niña se duerme un rato y así. Lo que me falla mucho, por ejemplo, conmigo es conmigo misma, como el autocuidado, y es ahí donde yo siento que estoy como perdida, como pues todavía no soy yo, me siento incómoda con mi cuerpo, me cuesta mucho como sostener conversaciones, no manches, o sea, yo creo que contigo porque estamos en confianza, pero en general, ya como la interacción con otras personas me cuesta un montón. Y yo era una persona muy sociable y no se me dificultaba hablar frente a mucha gente, o sea, y ya no sé, o sea, como que yo siempre pienso, este no puede ser el mismo cerebro de la persona que escribía comunicados y hacía planes de acción y se inventaba actividades, ¿no? Sí. Y en cuanto a eso, yo siento que todavía no,
no voy de regreso. Como que sigo medio perdida en este loop de no he salido del posparto y como que, o sea, sí me esfuerzo a veces por el autocuidado, pero como que no. Por ejemplo, de cumpleaños, Juan me preguntó como, ¿qué quieres? Y yo le dije, pues quiero una bici fija, porque así puedo hacer ejercicio en lo que estoy viendo a los niños decir. ¿Sabes cuántas veces he usado esa bici fija? 2. Es Y ya estaba, imposible. o sea, no puedo. Sí. No puedo y acaba el día y según yo voy a dormir a los niños y la que se queda dormida soy yo. Entonces, como que regresar a mí ha sido, o sea, ya no voy a regresar a mí porque la persona que era ya no existe, ¿no? ¿Y crees que ha influido mucho en ese aspecto el contexto y las redes de apoyo a tu alrededor Sí, para salir del posparto más bien? sí, porque, por ejemplo, no tengo amigos. Bueno, sí. Pero la O sea, cercanía es muy por ejemplo, compleja. tú vives muy lejos, ¿no? Es lo que le decía a mis hijos, tenemos que tomar un camión y el metrobús y luego otra vez el metrobús. Y no he podido aprender a manejar porque me da pavor subir a mis hijos al coche mientras yo no sepa manejar bien. Entonces, no, está descartado por ahí. Mi mamá se fue a trabajar con mi hermana, que también está ahí en su proceso de maternar sola. Entonces, pues ni para dónde quejarse, porque pues mi hermana necesita más en este momento a mi mamá que yo. Y eso me deja con mis hijos, pues mi esposo entra a trabajar a las 9 y sale a las 7 y va a comer a la casa, ¿no? Pero de todos modos, eso me deja con los niños un montón de horas sola. Y hay veces que, o sea, llega y yo ya estoy tan cansada que no, pues lo único que quiero es o que se lleve un rato a los niños para que yo pueda scrollear un rato en mi teléfono sin que nadie me hable. Como que apagar tu cerebro, ¿no? Sí. O sea, ya no estar en modo alerta de que se va a caer, se va a comer eso, que no, o sea. Sí. O quiero dormirme, o a veces sí quiero interactuar, pero lo que se me ha hecho muy, muy difícil es esta sensación de que yo ya no tengo ningún tema de conversación, porque estoy todo el día encerrada con 2 niños. Sí. Entonces, ¿qué te puedo contar? Que la niña se cayó y que el niño se cayó. Porque los niños se caen. Y eso me pesa muchísimo. Y yo igual lo he abordado un montón de veces con Juan. Yo siento que ya no tengo nada de qué hablar y que así como persona ya soy un ser súper aburrido que, pues sí, o sea, no tiene nada más de qué hablar que de sus hijos. Y no es que mis hijos no sean súper divertidos, súper interesantes, pero tal vez solo me lo parecen a mí, ¿no? No, y aparte como que se disminuyen tus otros aspectos de tu persona, de tu identidad, ¿no? O sea, como esa parte de recuperar la identidad a veces suele ser mucho más complicado, ¿no? Sí. Sí, y también, o sea, yo lo que le digo es que, o sea, cuando nos conocimos, pues yo era activista y hacíamos un montón de cosas. Y ahora pues solo estoy aquí encerrada con los niños y, o sea, no hay nada más, ¿no? Y ahí, o sea, entro como en esta contradicción de que, o sea, por un lado, claro que me pesa, pero por otro, estoy feliz de poder ser yo quien los críe, ¿no? De poder estar cerca de ellos, de que no alguien me cuente cómo dijo su primer palabra o cómo dio su primer paso, porque me imagino que eso también debe ser durísimo. Entonces, pues todas pasamos por cosas bien difíciles como mamás. Y me imagino que muchas mamás se sienten pues igual que yo, ¿no? Sí. Con esta situación de sentir que ya no sabes ni quién eres,
y ni qué música te gusta, ni cómo te gusta vestirte, porque prácticamente te pones lo que es, con lo que saques más rápido la chichi, ¿no? Entonces, pues sí ha sido como muy difícil y yo espero salir pronto del posparto porque, o sea, sí ya me siento más afuera, obviamente. Artemisa ya en agosto cumple 2 añitos y es muy independiente y es muy inteligente. Entonces, como que por esa parte yo siento que ya vamos como para afuera, pero también, no sé tú, a ti cómo te esté yendo con eso de los terribles dos, pero mis hijos, los dos son de alta demanda. Entonces, desde que nacieron, solo querían brazos, solo querían mamá. O sea, papá, no. Papá podía estar ahí, papá podía estar ahí, igual y se dejaban agarrar un ratito, pero solo querían a su mamá o a su abuela. Entonces, no, ha sido Muy complicado. complicado. Muy pesado. Y aparte a nivel como psicológico pesa cañoncísimo. Y bueno, ahora sí como que atravesando todas estas partes que a veces no son muy visibles, ¿no? En redes y eso, que de repente una también se llega a sentir como culpable de, ay, todo lo que se ve que hacen otras mamás, pero lo que se ve es como algo que también nos hace mucho daño a quienes Sí. maternamos como de tiempo completo y es como, no mames, y pues yo también quiero como que salir a hacer ejercicio, ¿no? O salir a pintar, o salir a tomarme un café con alguien, ¿no? Alguien diferente a mí. Sí. Y sí, es un proceso como bien cañón y que creo que sí también es, o sea, sí es bien importante que abordemos estos temas en este tipo de espacios, ¿no? También apenas hablaba con la maestra de mi hijo, que es una gran maestra y muy, muy humanos todos en esa escuela. Y yo me comentaba ahí unos problemas de Kinaku. Muy leves, muy, muy leves. Pero pues yo le explicaba, ¿no? Que pues a veces una como mamá no, o sea, de plano no tiene con quién hablar. O sea, no, a nadie, ¿no? Y me dice es que pues sí, como mamás nos faltan redes. Y ella me lo dice ya desde un lugar en el que es mamá de una niña de bachiller. Entonces, me digas. entonces yo digo, pues esto no se acaba, ¿no? Y por eso sí es una decisión bien importante y que sí tiene que ser muy meditada. Y que pues, no porque te embaraces tienes que tener a tu hijo, ¿no? Porque si tú o sea, si tú no estás completamente segura, lo mejor es no. Sí que te sabes, ¿no? Espera. De las redes de apoyo de la maestra. Las redes de apoyo de la maestra que dices que tiene su hija mayor, ¿no? Sí, pues ya está, o sea, ya tiene una hija pues grandecita y la labor no se acaba, ¿no? Entonces, igual iba siendo menos difícil. ¿Qué? La labor no se acaba. Ajá. Sí, ¿no? Entonces sí, pues sí. Si alguien que no tiene hijos está viendo esto y lo quiere pensar mejor, pues no te dejan hablar, ¿no? Bueno. Pues sí, ya se me olvidó que estábamos diciendo. Yo creo que ya pasamos Sí, ya pasamos al otro tema. Bueno, como también para ir como cerrando un poco esta entrevista. Ya me quitaste el micrófono. No, ves que estaba aquí porque sí. No te preocupes, a mí me pasa seguido. Bueno, para ir cerrando un poquito también la entrevista, me gustaría como también abordar el tema de que precisamente Angie menciona en el fanzine. Ella también está colaborando en este fanzine colectivo y aborda un tema que creo que
que es muy duro de abordar desde ahora sí que desde donde estamos habitando el mundo, que es la maternidad, ¿no? Y ella hace una reflexión en torno a lo que está sucediendo ahorita en Palestina y pues las invito a verlo en el fanzine, pero en ese sentido también me gustaría que platicáramos un poco de este conflicto. Ella lo habla también desde esta conciencia que hemos como también ido desarrollando a lo largo de nuestro proceso en el activismo social y político en el que trabajamos juntas bastantes años y que ahorita, aunque no estamos de lleno como en ese ámbito, pues también entendemos como desde otra perspectiva la geopolítica, vaya, todo lo que está sucediendo en el mundo en general, pero pues sí pega muy duro en concreto lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Ahorita en Palestina. Y pues no sé, Angie, tú haces esta reflexión, pero también cómo lo vives, cómo ves el conflicto, cómo ves el futuro, ¿no? Pues es bien complicado, porque, como les decía, más temprano, iba a decir más antes, ya ves que no sé hablar. Cuando nació Kinaku, en lo que no me daban a mi hijo, pues estaba viendo mi teléfono, ¿no? Y veía cómo avisaban de las declaraciones de guerra, ¿no? De Rusia contra Ucrania. Ucrania, de Rusia contra Ucrania, y yo decía, ¿no? ¿Cómo me atrevo a traer hijos a este mundo? Y como que, o sea, en ese momento, pues el conflicto se sentía menos personal, ¿no? De cierto modo. Esperemos que interrumpió. Sí, entonces en el momento en el que nací Kinaku y veo como, pues estos problemas de la guerra, en ese momento de Rusia contra Ucrania, pues se veía como, se sentía menos personal, ¿no? Pero ya después, pasan los años y ese conflicto no termina, ¿no? Y luego, cuando vuelven, porque el genocidio en Gaza pues, no se ha detenido desde hace décadas, ¿no? Pero uno como madre vive las cosas, o sea, cuando era estudiante, ¿sabes? Ay, que el conflicto de Rusia-Ucrania y que ahora se siente como, bueno, que se sentía menos personal. Sí, ya. Como estudiante, pues obviamente sí, pues, o sea, siempre tratamos como de empatizar, ¿no? De no voltear hacia otro lado. Pero las cosas se sienten diferentes cuando, siendo estudiantes, pues hicimos muchas cosas, ¿no? Nos metimos en muchas causas. Cuando sucedió lo de Chalchihuapan, yo me acuerdo que pues salimos a marchar y nos indignamos y pues tratamos de hacer como lo más que pudimos por los demás, pero como madre se siente muy diferente. Se siente, bueno, en primera, uno se siente más impotente porque ya no tienes las posibilidades que tenías cuando eras solo activista, ¿no? Como ya no puedes decir, pues, vamos a armar la asamblea, vamos a armar la marcha, el performance, vamos a hacer esto y aquello y vamos a visibilizarlo así, vamos a hacer un volanteo, vamos a ir a hacer pegas, ¿no? O sea, ya no puedes hacer todas esas cosas porque pues yo tengo 2 niños, uno va al kinder, la otra está chiquita,
necesité el pecho a cualquier hora, no tengo con quién dejarlos porque, como te decía, pues, mi red, está o lejos o muy ocupada, entonces, realmente no tengo red. Y en primera es eso, ¿no? La impotencia de que sabes que por mínimo que fuera lo que pudieras hacer en este momento, como mamá, no lo puedes hacer. Y lo otro es que tú ves en cualquiera de esos niños a tus hijos. Y no solo porque sea un sentimentalismo ahí baratón, ¿no? Sino porque, pues, ¿qué nos separa de eso? O sea, objetivamente, ¿qué nos separa de convertirnos en Gaza, ¿no? O sea, el escrito lo... Hola. El escrito lo hice hace un mes, más o menos. Un mes o un poquito más. Y todavía no se sabía la cuestión de lo del el Honduras Gate y... O sea, todavía no había como información de lo que están queriendo hacer. Te estaba diciendo que todavía no salía la información. Que nos separa, ¿no? De ello. Ajá. Sí. Cuando yo escribí este texto para el fanzine, apenas habían estallado la guerra entre Irán y Estados Unidos, que pues, prácticamente pues, es una guerra proxy porque a Estados Unidos pues, no le está pasando nada, ¿no? Bueno, sí, pero no directamente. Y ahora sabemos cuáles son los planes de la ultraderecha para América Latina, para los gobiernos de izquierda, que pues muy de izquierda no son, pero tampoco son de derecha, ¿no? Entonces, con todo ese contexto, no hay mucho que nos separe de que un día nos caiga un bombazo, ¿no? En nuestra casa. Y pues así como lo dice la consigna, ¿no? Hoy es Gaza y mañana nuestra casa. Y yo creo que es bien importante, pues como mamás, no voltear hacia otro lado cuando están asesinando a los hijos de otras mamás. Y tú podrías ser esa mamá, ¿no? Y yo creo que por eso es tan valioso este fanzine, porque las mamás tenemos en potencia muchísima capacidad para cambiar el mundo, pero pues lamentablemente estamos desarticuladas y las posibilidades de articulación son bien pocas, ¿no? Porque estamos cargando el trabajo doméstico, la crianza de nuestros hijos y pues de pronto no podemos desprendernos como de esas tareas, ¿no? Me gustaría un montón ir a hacer unas pegas contigo, pero tengo que lavar los trastes. Quisiera muchísimo que armáramos un conversatorio de cómo nos sentimos con la guerra, ¿no? Y qué podemos hacer. Pero pues, tengo que ir por mi hijo a la escuela. O mi hijo tiene taekwondo en la tarde y no puedo, ¿no? Porque, o sea, como que ese era el punto del texto, ¿no? Uno tiene que seguir maternando aunque el mundo se esté cayendo. Y no solo en nuestra latitud, ¿no? Las madres en Gaza, las madres en Irán, siguen maternando lo mejor que pueden a sus hijos, mientras literalmente su mundo arde. Y pues yo creo que por eso es tan importante que hablemos de esto, porque además de que nos duele terriblemente, tenemos que buscar la forma de seguirlo visibilizando, de seguir hablando de eso y nunca dejar de hablar, aunque sea muy doloroso, aunque sea muy difícil, aunque tal vez incluso ya estén los demás cansados de que hables de lo mismo, aunque tal vez los demás ya estén hartos,
de escuchar lo mismo, no podemos dejar de hablar ni de Palestina, ni de las atrocidades que han hecho con niños y menores. O sea, no podemos dejar de hablar, ni dejar de sentir. Y pues yo espero que este proyecto nos lleve a eso, a una articulación que, que nos sirva para seguir visibilizando y hablando, y no solo eso, ¿no? Sino que podamos accionar en algún momento para pues para lo que se pueda, porque igual uno quisiera hacer mucho, ¿no? Pero pues solo podemos hacer unas, unas cuantas cosas. Nunca lo que queremos, pero pues lo que esté dentro de nuestra posibilidad, pues eso se hará. Y igual, o sea, ese sería como mi llamado a las mamás que vean este video, que lean este fanzine, eh, que no, que no piensen que están solas en este sentir, ¿no? O sea, que no piensen que ya. Este sería como el llamado que haría a las mamás que ven este video, que lean el fanzine, que pues toda esa impotencia que sentimos, si la transformamos en organización, si la transformamos en acciones, podemos cambiar el mundo para nuestros hijos. Que pues yo creo que esa es mi mayor aspiración ahora, ¿no? Ya sé que tal vez a nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Pero definitivamente no quiero que mis hijos corran la suerte de los niños en Gaza. Y nadie debería vivir así. Nadie tiene por qué vivir así, ¿no? Entonces, pues es eso. Y ya. Claro, creo que lo que dices es muy valioso y muy importante. Y también como, pues, invitamos, o al menos creo que deberíamos de invitar a los compañeros y compañeras que están en la militancia y que, pues, sí están muy clavados. Siento, o al menos yo sentí, no sé cómo lo sentiste tú, que en el momento en que una se convierte en madre, como que deja de figurar en esos espacios, pero no solamente porque una diga, pues en este momento estoy embarazada, en este momento, sino como que ellos, porque yo también lo vi desde ese lado, como que de manera muy interiorizada era como, la compañera ya es mamá, ¡fum! Fuera, ¿no? Ya, pues ya es mamá, ya no va a participar en este espacio. O de repente a mí me han invitado a cosas. Antes, ahorita siento que ya estoy saliendo un poquito más del posparto, pero antes me invitaban a cosas y yo claro que quería participar y claro que quería, pero emocionalmente, físicamente, una no puede, ¿no? O sea, una está ya bien cansada, con un montón de cosas en la cabeza y con una persona dependiendo completamente, no solamente como de ti en un sentido como muy general, sino de ti muy concretamente de tu cuerpo, ¿no? Porque tú lo nutres, porque tú lo cuidas, porque tú lo duermes, porque tú eres la persona que está completamente vinculada a ese nuevo bebé, ¿no? Entonces como que siento que los compañeros a veces como que juzgan mucho de, ya no va a estar, ¿no? Ya no. Y dejan de haber espacios en la militancia para quienes maternamos, ¿no? Sí. Entonces, en un sentido como de por ahí va el rollo de nosotras empezar a generar este espacio, ¿no? Porque era como de, es muy difícil nosotras encajar en otros espacios porque no hay una empatía, no hay un entendimiento, porque aunque pueda imaginarse que vive una mamá o que se vive, pues sí, en la maternidad, no lo puede realmente interiorizar hasta que lo vive, ¿no? Entonces yo por mucho que decía, la compañera es mamá, pues yo supongo que la debe estar pasando así, pero ni por acá se acerca uno hasta que ya está maternando.
Sí. Así es, porque nadie va a entender esto. Entonces este espacio va por ahí un poco del crear un espacio, pues que nosotras ya podemos conocer un poco más qué es maternar, aunque maternamos desde diferentes espacios, de diferentes contextos, pero podemos estar más cercanas a empatizar con las otras y poder organizar a través de nuestras experiencias maternas, porque ya sabemos que la compañera no va a poder estar aquí 20 horas haciendo activismo de manera muy intensa, pero que podemos tomar una horita y explotar como todo lo que se puede hacer en esa horita o en un fanzine que a lo mejor no es como la mega acción, pero que siento que es un paso para poder empezar como a coordinarnos, a vincularnos, a hablar entre nosotras, porque siento que de igual manera como que una quiere tejer redes, una quiere decir, ah, no, pues sí es necesaria la comunidad, esto y el otro, pero el mismo, la misma dinámica del sistema te jala, no sé, como que es, a ver, ¿dónde vas? Necesitas, o sea, desde ese sistema patriarcal, como que tenemos como bien interiorizado el que nos toca cuidar, nos toca alimentar, nos toca proteger, nos toca todo lo que es el peso de la familia, ¿no? Y entonces escapar de ello es bien complicado porque también el sistema está diseñado para que, bueno, en mi caso, que materno acompañada de mi pareja, pues él quisiera estar aquí todo el día, pero tiene que ir a trabajar, ¿no? Y quisiéramos vivir del arte porque artistas, pero sabemos que el sistema no nos da para solventar eso mientras estamos criando a alguien, ¿no? A lo mejor cuando no teníamos crías era pues más fácil, pero no podemos ahorita sostener eso, ¿no? Y creo que eso también como que es un llamado a que, y bueno, pues eso es más bien un llamado a la comunidad que está trabajando estos temas, a que también se reflexione en torno a las maternidades, a las compañeras que pues desde la maternidad aportamos un montón de cosas bien valiosas a pues todas estas problemáticas sociales, culturales, estructurales, y que somos un pilar como bien potente, pero necesitamos ser entendidas, necesitamos ser sostenidas y necesitamos ser respaldadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí vamos desde este espacio y dejamos como bien en claro que pues sí estamos como muy dispuestas a aportar, pero pues que nos aguanten, ¿no? O sea, sí que nos aguanten un montón. Y pues no sé, Angie, ¿quieres agregar alguna otra cosa? Sí, pues yo agregaría que, bueno, o sea, en mucho no nos metemos porque lamentablemente muchos adultos no entienden a los niños. Entonces, en las actividades, en las reuniones, los niños pueden ser pues una molestia para, o sea, para quien no son como sus papás, ¿no? Entonces yo sí, pues le pediría a los compañeros que se organizan con mamá, que fueran más pacientes, que entendieran que pues las infancias son infancias, ¿no? No tienen ni la capacidad de controlarse, ni, ni la paciencia, porque muchas veces no la tenemos ni nosotros. Para estar tanto tiempo también a veces. Exactamente. Entonces, pues eso, hay que entender que las mamis y los papis también no, cuidado, ya no tenemos el mismo tiempo, pero probablemente tenemos muchas más ganas, porque tenemos mucho más por qué luchar, ¿no? Y ya, y ya, pues ya es tarde. Sí, sí, pues igual también abrir como estos espacios para las infancias, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, Angie, te agradecemos un montón esta charla. Esperamos que podamos hacer más charlas como esta porque están muy cool. Sí, está muy chido. Sí, quedó muy raro, pues una disculpa, pero los niños no. Tenemos aquí la guardería al lado. Sí, sí, sí. Sí, entre mis dos crías y la suya, no hay forma. Sí, Angie, pues muchas gracias y esperamos seguir como trabajando en esto en medida de lo posible, seguir pues haciendo actividades por ahí
Sí. de estos temas, ¿no? Y pues muchas gracias. También si quieren mandar. Ya. Espera, una final. Ay, pues por último, les queremos invitar a que estén atentas a nuestras redes sociales en Casa Stan, en nuestro Instagram, Crear, Criar y Resistir. Ahora también en nuestro canal de YouTube. También suscríbanse y compartan esta información. Creo que es importante para que más mamás empiecen a ver que no están solas, ¿no? En esto de la maternidad. Y también pues invitarlas a que estén al pendientes porque ya va a salir la publicación del fanzine, va a ser la presentación a finales de mayo, entonces las invitamos a que lo revisen, a que estén al pendiente, a que lo compartan y a que lo lean y lo difundan, ¿no? Y pues muchas gracias a todas por escucharnos y esperamos vernos en una próxima entrevista. Gracias.